Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir sobre temas medulares de la economía cubana desde el socialismo. Soy Rafael Montejo y los invito a formar parte de este espacio que promete ser un cuadre diferente. La agricultura, las cooperativas, el campo y lo rural forman parte de nuestra cotidianidad. También forman parte de nuestra cubanidad. En la agricultura, las cooperativas y el campo confluyen muchos de los problemas, desafíos y soluciones de la economía cubana. En ella también intervienen muchos sectores decisivos para que ella pueda tener éxito. En el campo cubano también no es solo lo económico, es también lo social. Estos son algunos de los temas esenciales que vamos a tocar en el programa de hoy. Si les cuadra el tema, acompáñenos. La Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, informó esta semana que a partir del programa de enfrentamiento al incumplimiento y a la evasión fiscal, que se ejecuta desde junio último, determinó una deuda de 1.577 millones de pesos, de los cuales se han cobrado 500. Según precisa el organismo, en un informe publicado en su sitio web, hasta agosto más de 338.200 contribuyentes no habían efectuado los pagos de impuestos sobre ingresos personales y sobre ventas y servicios. La crisis energética en Europa sigue acaparando titulares. Las ventas de buques cisternas de clase ártica se han disparado drásticamente en los últimos meses, ante la potencial puesta en marcha de sanciones europeas contra los hidrocarburos rusos. Entre mayo y agosto se gastaron cerca de $1.000 millones en buques cisternas rompehielos, aproximadamente 5 veces la suma del año anterior, informa Bloomberg. A la vez, Europa obligará a reducir el consumo de electricidad 4 horas al día en hogares e industria. La Comisión Europea toma el camino de en medio y deja a un lado la voluntariedad a la hora de reducir la cantidad de electricidad que se va a consumir en Europa. Los gobiernos de Venezuela y Colombia anunciaron la reapertura de la frontera entre ambas naciones para este 26 de septiembre, en un nuevo paso para restaurar sus relaciones luego de 5 años de haberse interrumpido. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó en su cuenta de Twitter el anuncio de la apertura fronteriza y añadió que se reanudarían los vuelos entre Caracas, Bogotá y Valencia, Bogotá. El Centro Nacional de Sanidad Animal actualizó las regulaciones sanitarias para la importación de alimentos de origen animal por viajeros y personas naturales. La actualización se basa en aprobar las importaciones de carne fresca selladas al vacío de países elegibles, los cuales se encuentran mencionados en el cuerpo de la flexibilización. La provisión de importaciones de carnes y sus productos para aquellas mercancías que sean de origen animal de la fauna silvestre y la actualización de la lista de países elegibles a partir de la actual situación zoosanitaria internacional. Y para abordar este tema, contamos con la presencia de Ernel González, decano de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana, Juan Carlos Prego, vicepresidente primero de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, y Pablo Orlando Pérez, presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios Fran País de Huira de Melena. Quisiéramos invitar al profesor Ernel a compartir con nosotros información general que nos ponga en contexto en qué momento está la agricultura cubana. Es importante situarse en el contexto histórico en que empieza la evolución o la transformación en el campo cubano. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son esos antecedentes que nos están hablando de una situación económica y social en el campo antes de la Revolución Cubana que estaba marcada por las altas tasas de desempleo, el subempleo, la estacionalidad en el trabajo, zafra de tiempo muerto, que era lo que caracterizaba la agricultura cubana de entonces, la carencia de infraestructura social y servicios básicos, escuelas, instituciones sanitarias, comercio, electricidad, transporte, etcétera, así como indicadores de salud y bienestar los más bajos de la sociedad cubana, alta tasa de mortalidad infantil, prevalencia de enfermedades asociadas a la pobreza y la carencia de recursos, un estado deplorable de la vivienda, altas tasas de analfabetismo, entre otros indicadores sociales totalmente negativos que hoy ya nos acompañan al campo cubano. Ernel, hay una muy interesante
referencias muy citadas sobre que es una investigación de la Iglesia Católica. Creo que alguna de esta información de la época de 1958, si mal no recuerdo, 56-57. 56-57. Efectivamente, encontramos algunos textos que son básicos para entenderlas, aunque hay un conjunto de estudios históricos y también de otros científicos sociales, algunos políticos, algunas instituciones extranjeras que también estudiaron la problemática cubana, sobre todo norteamericana, pero me voy a concentrar en ese texto que tú señalas que tiene que ver con la encuesta a los trabajadores agrícolas cubanos de la Agrupación Católica Universitaria del 56 al 57, ese fue el periodo en que se hizo la encuesta, que es probablemente el texto más citado con relación a la situación de la sociedad cubana rural de la época prerevolucionaria. Tiene una enorme difusión en el ámbito de la historia, de la ciencia social en general, y también ha sido objeto de múltiples debates por la manera en que captó la situación tan crítica que tenía el campo cubano, y que además después se va a reflejar en algunos documentos del debate revolucionario, porque efectivamente aportó datos importantes al debate. El otro texto que recoge la situación del campo cubano es la historia más sobrada del alegato de defensa, el líder de la Revolución Cubana, que en realidad está hablando de la problemática en general de la sociedad cubana, pero en particular del campo cubano, que era donde se concentraban las situaciones más complejas y que generaban también las deformaciones económicas que tenía la sociedad cubana de entonces. Básicamente esa sería la situación que digamos que encontramos en ese momento en la agricultura cubana, con sus consecuencias sociales y su estado, digamos, de pobreza profunda en el mundo rural cubano. Montejo, además de esta situación, hay algunos datos que considero que son muy importantes, que están relacionados con la propia situación desde el punto de vista de los recursos naturales, de las bondades del país para la producción agrícola. Y un primer momento, bueno, un análisis de la superficie agrícola del país, la superficie total nos señala que en realidad no tenemos una situación tan favorable desde el punto de vista de la posesión de tierras de alta calidad en el país. Somos una isla, las islas están siempre amenazadas por determinados elementos naturales como la intromisión salina y algunos factores de esa naturaleza, y eso hace que en realidad la posibilidad de tener una agricultura que cuente con suelos agrícolas de alta calidad y abundantes no sea una cualidad para la isla de Cuba. Tenemos unos recursos naturales limitados y gracias al trabajo de nuestros hombres del campo logramos producir todo eso, pero esos recursos limitados requieren además una fuerte inversión en su recuperación permanente. Es decir, solo el 33% de las tierras son tierras de primera y segunda calidad, el 33% de la superficie agrícola total. Y mirando, digamos, esta gráfica que la podrán ver los televidentes, pues vemos que también tenemos dificultades en el índice de aprovechamiento de nuestra tierra, por factores también objetivos, es decir, tenemos una carencia de recursos que nos permitan explotar incluso las tierras que están en peor situación, debido a las carencias de recursos que acompañan a todo el proceso actual de la economía cubana, y un alto índice de tierras ociosas que está relacionado precisamente con las transformaciones que se dieron en el orden de la tenencia de la tierra y la emergencia de un nuevo tipo de productor agrícola en el país, asociado sobre todo con las formas de creación de nuevas cooperativas como tipo UPC en los 90, después la entrega de tierra en su fruto, y tenemos ahora una situación bastante heterogénea en el campo cubano con relación al tipo de productor que tenemos. Si bien las cooperativas copan o tienen una mayor participación, son distintos tipos de cooperativas, no hay una situación de homogeneidad productiva desde el punto de vista de la organización de la producción. Y también señala que hay regiones que tienen una mayor cantidad de recursos, hablando en términos de tierra, de suelos agrícolas, que no están en explotación por esas causas y por factores también de carácter subjetivo. No hemos avanzado en la recuperación de la producción agrícola
agrícola después de los 90 y se mantienen todavía áreas muy grandes del ahora, país. Junto con eso, Ernel, disculpa que te interrumpa, pero dentro de esa falta de recursos que tú alegas que inciden en el índice de ociosidad y de aprovechamiento de la tierra, el factor humano es esencial. Quisiera que me comentaran, aunque fuera brevemente, sobre este tema. Sí, Montejo. Yo diría que no hay un despoblamiento exactamente, sino que hay una migración del trabajo agrícola hacia otras formas de empleo. Aunque hay una migración también en el país, todos lo sabemos, hacia una migración interna y una migración externa, pero básicamente aquí lo que hay es, digamos, una migración hacia formas de trabajo más urbanas que se corresponden también con todo el desarrollo del capital humano que ha hecho la Revolución Cubana y que a veces entra en contradicción también con el tipo de economía que tenemos. Y entonces, lógicamente, si la población, los jóvenes del mundo rural terminan siendo profesionales en las ciudades, pues eso afecta ahí. Esto pasa en el mundo, esto no es un fenómeno de Cuba solamente. Eso significa que hay que intensificar entonces las formas, digamos, de mecanización, de incorporar la ciencia a la agricultura, la innovación, y eso pasa por procesos de inversión muy fuertes. Si la agricultura a nivel internacional cada vez ocupa menos personas. No, en Cuba todavía ocupa mucho más que el promedio de los países europeos, por ejemplo, pero nosotros no tenemos el potencial técnico ni científico que tienen ellos, ni tampoco tenemos los recursos nacionales para producir estos insumos. Por lo tanto, se trata de una necesidad del país de mantener una cantidad adecuada de trabajadores en la agricultura, y eso no lo estamos logrando hoy. Por lo tanto, habrá que crear incentivos adicionales para lograr mantener la fuerza de trabajo agrícola en el campo con unos niveles de productividad aceptables en las condiciones de Cuba, porque nuestros niveles de productividad hoy también son bajos, y por todos los factores que señalaba. En general son bajos. Hay algunas empresas que pueden, o algún productor campesino que puede tener unos indicadores adecuados, pero en general tenemos una situación desfavorable desde el punto de vista de estos indicadores a nivel del país. Y el país trabaja realmente en una dirección adecuada para resolver estas contradicciones propias del desarrollo del país y de las aspiraciones del cubano. Todas las familias cubanas aspiran a que sus hijos vayan a las universidades, y entonces eso nos genera también un conflicto en cuanto a la ocupación. Y bueno, en general esos son los factores, pero yo diría que una de las cuestiones básicas es el reconocimiento al papel tan relevante que tiene la agricultura en la sociedad cubana, tanto para generar los alimentos que nos garantizan la soberanía alimentaria, como la necesidad de no importar productos, invertir todos nuestros recursos en moneda libremente convertible en aquello que produzca un mayor desarrollo del país y no en importar cosas que podemos producir nosotros. Por lo tanto, ese sería un sector que tenía que tener una situación privilegiada con relación a al tipo de remuneración que debe recibir, y también las políticas internas que desarrollamos ahí, que tiene que ver con los impuestos, tiene que ver también con garantizar transportes, combustibles, ciertos mínimos de condiciones que permitan eso. De todas formas, hay regiones que tienen una situación más crítica que otras. Y yo creo que en eso jugaría un papel fundamental los gobiernos municipales, la atención directa de las provincias y de los gobiernos municipales a su situación específica con relación a la fuerza de trabajo agrícola en cada territorio, y buscando siempre las alternativas que permitan mejorar sus condiciones de vida, porque si no alcanzamos un alto bienestar o un bienestar relativamente igual para los trabajadores del campo, pues no tendremos éxito en esa situación. Gracias, Ernel. ¿Alguna otra información adicional que quede por compartir? Bueno, yo creo que lo fundamental es esto. Estábamos mirando en la última gráfica que van a ver, precisamente tiene que ver con los trabajadores que están empleados en la agricultura en Cuba. Tenemos la cifra del 2017, son 4 millones de trabajadores empleados en el país, 4.474.800, y en la agricultura 833.300, una cifra relativamente alta, el 18.6% de la población cubana,
que en condiciones ideales pues tendrían una productividad mucho más alta. Ahora, aquí quería resaltar el papel de la mujer. Hay 123.500 trabajadoras en la agricultura. Si tenemos en cuenta que ahí solo consideramos los que tienen un empleo y no todas las que trabajan de una manera u otra, pero la mujer en la agricultura cubana hoy es fundamental, igual que los jóvenes, que debemos que lograr que tengan una alta incorporación a la actividad agropecuaria, y también un reconocimiento especial para todos los que han llegado a la edad de jubilación y se mantienen productivos, porque esos tres componentes son esenciales hoy en la agricultura cubana. Muchas gracias, Ernel. Y bueno, los invito también a compartir otra información breve. Este 18% de trabajadores en la agricultura aportan el 4% del PIB. Es decir, tenemos una deuda grande también desde la agricultura con el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria. Y es que estamos importando por año unos 2.000 millones de dólares en alimentos. Por eso quisiera preguntarle al resto de los panelistas, Ernel también, que ya participó, ¿estas cifras reflejan los principales problemas del campo cubano o hay otros problemas que también es necesario debatir? ¿Qué nos está revelando la estructura productiva y la estructura de propiedad y productiva en el campo cubano? ¿Es socialista el campo cubano, las relaciones que hay en nuestro campo? Ya hemos tenido dos reformas agrarias anteriores. Estamos en presencia de una tercera reforma agraria. Ya empezó esta reforma agraria. Esas preguntas son las que los invito al debate. Relacionado con la misma línea que planteaba el profesor Ernel, es que la tierra en Cuba es patrimonio de la nación y de una nación desde los principios del socialismo en su esencia, caracterizado, por ejemplo, porque la propiedad de la tierra es de quien la trabaja. O sea, marca un rango distintivo en cuanto a ello, el tema también de que en Cuba no hay un mercado de la tierra. O sea, estas dos características, la propiedad del que la trabaja y que no exista un mercado de la tierra, creo que le da un matiz muy particular en su esencia, que lo distingue como con su carácter socialista, lo cual no entra en contradicción con la gran diversidad que existe, que dicho sea de paso, una cuestión es desde la forma de propiedad y otra cuestión es desde el aspecto productivo. Desde la forma de propiedad tiene un papel preponderante la propiedad estatal y la propiedad cooperativa. Ahora, desde el aspecto de producción sí existe diseminado, que ahorita el profe Ernest también lo comentaba, varias formas y modelos de gestión que justifican todo ese proceso de producción, como el usufructo, el privado, etcétera, que en una interrelación hoy logran los niveles todavía muy limitados de producción agropecuaria, pero que sin duda juegan un papel importante en la economía, a pesar de que solamente aporta el 4% al Producto Interno Bruto. Hoy hay una cosa muy importante en el campo, que es la tierra y el hombre. Esas dos cosas son fundamentales en el campo hoy, y hoy tenemos que hacer un reconocimiento grande a esos campesinos que están produciendo con cero insumos. Con cero insumos están produciendo, y esto es muy relevante en el campo hoy, que la gente trabaje de esa manera y ponga el corazón en la tierra para que el pueblo mañana tenga algo que comer. Esto es fundamental y no se puede dejar de mencionar. Juan Carlos hacía alusión a la tierra. Hoy tenemos tierras ociosas todavía en el país. Pienso que la agricultura tiene que tomar medidas sobre esto, tiene que aumentar la agilidad a la hora de entregar la tierra, porque el pueblo lo necesita, que toda esa tierra esté en manos del que tenga que trabajar. Orlando, ¿en tu propia cooperativa todavía tienen ese problema? Bueno, nosotros hay que decir también que hay cooperativas que trabajan bien y hay cooperativas que trabajan mal. Hay empresas que trabajan bien y hay empresas que trabajan mal. Las indolencias hoy tenemos que quitarlas en medio.
Hoy esas cosas no pueden existir, porque si siguen existiendo, dejamos de producir. Hoy en nuestra cooperativa existe todavía alguna tierra ociosa, no toda. Se está trabajando, se hace levantamiento, pero todavía la agricultura necesitamos que la agricultura sea más ágil a la hora de la entrega de tierra. Junto con el tema de la entrega de tierra, ¿qué otros problemas también tenemos en el campo cubano? Algunos de los cuales en general esbozó Ernel, pero hay otras problemáticas, digamos, sí, fertilizantes, insumos, combustible, energía, precios. Sabemos que hoy el Estado no tiene la cantidad de insumos para entregarnos, pero hay veces que existe el insumo y no lo ponemos en manos del que tenga que ponerlo. Ya ahí hay que determinar a quién se le pone ese insumo, cómo va a producir y qué lo va a entregar. Eso es fundamental. Hay veces que no ponemos tenemos municipios que producen más y municipios que producen menos, cooperativas que producen más y cooperativas que producen menos. Bueno, hoy el insumo hay que ponerlo en manos de esos campesinos, en manos de esa cooperativa que produce y que lo hace bien. Ahora, en el contexto general de la economía cubana, nosotros está afectada la agricultura junto con ese contexto. Algunos de los elementos que ustedes han mencionado, y quizás ustedes pueden profundizar en el mismo, hay 63 medidas en marcha en la agricultura, ¿sí? Y yo preguntaba, ¿hay una tercera reforma agraria? Ernel nos comentaba al inicio, ha habido 2 reformas agrarias anteriormente, después del triunfo de la revolución. Hay una repartición de tierras ociosas en usufructo, pero también hay otra serie de desafíos importantes. Bueno, ¿en qué momento estamos con respecto a todo ese, digamos, paquete de medidas? ¿Qué ha fructificado, qué no ha fructificado? Particularmente yo pienso que no estamos en una tercera reforma agraria, más allá que no sea buscar los mecanismos para hacer producir esa tierra. Lo principal que veo en ese sentido, y las 63 medidas van enfocadas hacia ello. Pero no es menos cierto también que esas 63 medidas tienen que impactar en los productores. Los productores tienen que sentirse parte de que son el centro de atención, porque es ahí donde se genera el alimento, en armonía con el papel de los gobiernos en el territorio. Lo mismo en la instancia provincial para canalizar prioridades, que en la instancia del gobierno municipal para poder alimentar a su territorio, que es una de las esencias. Es en el municipio donde se genera el alimento y mucho es donde se consume. Aunque, por supuesto, hay territorios que tienen limitaciones a la hora, por cuestiones lógicas desde el punto de vista geográfico, productivo, tienen limitaciones a la hora de producir el alimento, pero existen muchas potencialidades todavía que se pueden explotar si desenredamos esas trabas, si desmontamos una articulación todavía burocrática que tiene que ver con que esos procesos sean más ágiles y estén en función del productor, que es el que, en definitiva, el que está generando el alimento. A lo que tú decías, si estamos en presencia de una tercera reforma agraria, nosotros a finales de los 90 tuvimos un amplio proceso de discusión en el mundo de la sociología agraria y la economía también agraria, y llegamos a un consenso de que efectivamente se estaba produciendo una transformación hacia una tercera reforma agraria. Incluso sacamos un libro que se llamó La última reforma agraria del siglo, Cuba, la última reforma agraria del siglo, que abarcaba el siglo pasado no solamente para Cuba, sino en realidad a nivel internacional. No se estaban produciendo reformas de esa naturaleza, pero en Cuba se estaba produciendo un fenómeno que todavía se mantiene, que es el de la desestatalización de la agricultura cubana. Estamos pasando a formas no estatales. Aunque la tierra es un bien nacional y es una propiedad del Estado, excepto las que tienen los campesinos que la recibieron por la primera ley de reforma agraria o eran propietarios, en realidad es un porciento relativamente bajo. El resto de la tierra es propiedad del Estado cubano y todo también es un recurso de la nación, incluyendo las campesinas. Yo les propongo, Ernel, disculpa que te interrumpa, pasar a ver un material donde nos ayuda a entender algunos de los aspectos ya debatidos y este también. Okay.
62 vaquerías conformaban el sistema estatal de la ganadería en la Isla de la Juventud, muchas con recría, cebadero y áreas de desarrollo. Era esta otra de las cartas de presentación de la economía local para el resto del archipiélago. Pero el periodo especial hizo que esta actividad, como otras, tocara fondo. Hoy existe un programa para recuperar la ganadería en el municipio especial que incluye desde la siembra de alimento animal hasta la inseminación, el mejoramiento genético de la masa y la entrega por el decreto 358 de vaquerías en desuso a productores destacados. Javier Rives es uno de ellos. Aquí no hay agua, falta infraestructura, sobra el marabú, pero Javier asegura que Niña Bonita, la mayor vaquería de las existentes en la isla, volverá a producir leche. Tengo esperanza que la voy a sacar adelante, porque yo lo que me propongo lo logro, porque le pongo el corazón y le pongo lo que yo. Y tengo los hijos míos conmigo aquí trabajando, y ya de cuando empezamos ahora, esto da un cambio grande. Y vamos a producir leche y vamos a entregar leche Niña Bonita. Nelson Correa es otro de los que asegura que se puede, pero la realidad rebasa el entusiasmo. Primero tenemos que recuperar las instalaciones, recuperar el terreno, tener la comida de los animales y después entonces suministramos y ponemos los animales en la vaquería y empezar a sacar el nivel de producción. Tenemos 6 más que se están recuperando en la isla, incluyendo una bufalina también. La Isla de la Juventud demanda unos 12.000 litros de leche diario para el consumo social y hoy apenas se logran unos 7.500. Un breve repaso por los últimos 5 años demuestra esa realidad. Solo en 2019 se obtuvieron cifras esperanzadoras. Las nuevas medidas aprobadas crean incentivos, eliminan viejas trabas que el tiempo se encargó de sobrepasar, pero potreros adentro existen otros aspectos que ponen presión. Uno es el precio de los insumos. Claro, son 114 o 116 MLC, un rollo alambre. Cuando usted lo convierte a la moneda normal, un rollo alambre está costando de 11.000 a 12.000 o 13.000 pesos en moneda nacional. No hay productor que pueda eso. Un rollo alambre no puede costar más que una vaca de leche. Otro es el impago a los productores de la divisa y el sobrecumplimiento. Ello le pone un traspiés a la entrega de leche al Estado. Lo que sí no puede ser es que el productor sea el que tenga el impago. Tenemos las empresas que acabar de cambiar la mentalidad, tenemos que acabar las empresas de buscar y pensar diferente en la forma de los pagos, en la forma de las gestiones, sea a través de crédito, sea de la manera que sea. Pero sí es un problema real hoy y tenemos que acabar de solucionar eso. Tanto nosotros la empresa ganadera, como el lácteo y como el cárnico, con el tema de los impagos a los productores. Las medidas adoptadas por el país para dinamizar el sector, las ganas de hacer y el liderazgo describen el buen momento que se vive en la ganadería pinera. Pero la recuperación total no parece estar al doblar del potrero. En la Asamblea Nacional de diciembre del 2021 se informaba que 180 empresas de la agricultura cubana habían tenido pérdidas por 9.000 millones de pesos. Es prácticamente el 15% del déficit presupuestario actual de este año 2022. Y habíamos comentado también, a partir de lo que vimos en el material que acaban de presentar y en el debate previo que habíamos tenido, hay una diversidad de actores dentro de la agricultura cubana. Y también dentro de esa diversidad de actores, las cooperativas y las CCS están aportando en sentido general prácticamente en casi todas las producciones, como promedio el 80% de toda la producción, no siendo los que propietarios mayoritarios de la tierra. Ahora, ¿cómo se dan estas relaciones entre los distintos actores en el campo cubano? Son relaciones de subordinación, son relaciones de ordeno y mando, son relaciones orgánicas de mercado. ¿Quién me pudiera caracterizar cómo se dan estas relaciones entre la empresa estatal agrícola y la diversidad de actores que hay en estos momentos en la agricultura? En el caso de nuestro municipio, existen VPC, CPA y existe empresa y la CCS. Hoy existen empresas malas en el país, muy malas. La estamos viendo que estamos planificando pérdidas. No se puede planificar pérdidas. Por lo tanto, yo pienso que estos actores tienen que jugar el papel que le corresponde. La empresa está para asesorar, para darle un servicio a las cooperativas y las cooperativas para producir. Pienso que donde eso funcione bien, va a funcionar la agricultura. Donde no, no va a funcionar. ¿Qué empresa estatal necesitamos en la agricultura? Mira, hay un
desde hace algún tiempo, por suerte, ha venido cambiando. Pero hasta hace poco antes de las 63 medidas que le ha dado un fuerte impulso, las cooperativas se veían como subordinadas a las empresas y para nada permitía un pleno desarrollo de esta forma de organización que, como la que usted planteó ahorita, produce la mayor cantidad de los alimentos. Esto implica que por suerte ha ido cambiando ese escenario y hoy la cooperativa tiene mucho más autonomía a partir de todas las medidas que se han tomado, pero ahora de lo que se trata es de que la cooperativa sepa enfrentar esa autonomía que se le está, yo no sé si decirle devolviendo o que es real que la debe tener por esa empresa. Pero sin duda esa empresa hoy necesitamos que sea eficiente, pero que sea los niveles de eficiencia a partir de lo que ella misma defina como su objeto social y sea capaz de realizar. Y de lo que ahorita comentábamos, Si se lanza, de poner al productor en el centro, de poner a las cooperativas sí, en el centro. poner al productor en el centro, si la cooperativa, si la empresa se va a especializar, se va a dedicar al tema de prestación de servicios, porque hay empresas que están en condiciones de producir. Si entonces se va a producir, se va a concentrar en producir, es para producir con eficiencia, no para producir manteniendo los viejos lastres que afectan todo el proceso productivo y que no logran ser eficientes. Y si lo hace para prestar servicio, es para prestar servicio de calidad, y vuelvo y repito, porque es la palabra de orden que hoy está primando o que debe primar en el sector agropecuario, que debe ser con eficiencia, no para mantener esa superestructura que a veces tiene, esa disponibilidad de recursos que a veces no se ponen en función de lo que realmente están haciendo. Yo concuerdo con lo que, está diciendo, pero yo sería un poco más radical. Yo creo que tenemos que organizar los mercados. El mercado de los insumos, el mercado de acopio, el mercado de la maquinaria, el mercado de los servicios. Porque si la empresa es de servicio, debe haber un mercado de servicio. Usted debe elegir el servicio a quién se lo va a comprar, no obligatoriamente a la empresa. De acuerdo, profe. Porque la empresa no siempre te lo va, o sea, depende del prestigio que haya alcanzado la empresa. Entonces tenemos todavía incompleto el sistema en la agricultura. Y el propio sistema de comercialización que tiene las distintas formas también. Tenemos que buscar un mecanismo que nos permita tener esa posibilidad. Y lo segundo es la horizontalidad entre todos los entre todos estos productores o estos, digamos, actores de la producción que son de carácter heterogéneo. Entonces, si no es horizontal, hay una situación muy complicada de ordeno y mando o de intervención en los asuntos de una entidad productiva que no se corresponde realmente con la política que el país está trazando. Yo recuerdo que teníamos antes, nosotros nos dedicábamos a estudiar las relaciones político-económicas entre el Estado y el sector privado. Hay que volver a estudiar esas relaciones político-económicas y situarlas en la horizontalidad. Pero yo les propongo escuchar qué nos dice el gurú de Jatibonico sobre este tema que estamos abordando hoy. Si faltara combustible en la campaña invernal, pues con tracción animal a sembrar lo más posible. Una respuesta tangible con eficiencia y altura se pide a la agricultura. Garantizar alimento es consigna del momento, pues la mesa nos apura. Garantizar alimentos, pues la mesa nos apura, es lo que nos invita a reflexionar el gurú de Jatibonico. Nosotros tenemos todavía un grupo de preguntas y temas que es necesario abordar, que sea muy brevemente por el tiempo que nos va quedando. Muchos de los desafíos del campo cubano están relacionados muy estrechamente con la problemática social. Hay jornaleros en nuestros campos, hay una llamada, digamos, orientalización
del occidente del campo cubano. Es posible aplicar la ciencia y la técnica dentro de la agricultura, dentro de nuestras formas no estatales, dentro de nuestras cooperativas, dentro de nuestro mundo rural. Es posible abordando el tema de la comercialización, la importación y exportación y la participación que pueden tener las cooperativas. Es posible lograr el sueño de tener, o es todavía una utopía, seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Los invito a reflexionar sobre estos temas. Profe, el profesor lo decía ahorita, pienso que hay que crear competencias en el campo. Y la competencia está en quién te va a prestar el servicio. Mientras que nosotros tengamos una empresa sola, que es la que presta el servicio, estamos perdidos. La dirección del país está buscando alternativas para producir. Y yo pienso que una de las alternativas está discutida ya. Las cooperativas de segundo grado pueden jugar un rol importante en este momento. ¿Por qué? Porque estas cooperativas de segundo grado las podemos crear, las podemos hacer, y estas cooperativas nos dan la posibilidad de competir en servicio con las empresas agropecuarias y nos dan la posibilidad de competir en servicio con las empresas exportadoras e importadoras. Hoy esto es una parte que podemos resolver si nosotros acabamos de decir y de formar las cooperativas de segundo grado. Fíjate, no olvidemos, disculpe Montejo, no olvidemos que la cooperativa es un actor económico más, y como actor dentro del sistema que tanto abogamos porque hay que poner en igualdad de condiciones, hay que ponerle igualdad de condiciones. ¿Y por qué una cooperativa no puede exportar o importar? Entonces es un tema que hay que profundizar y al igual esto que decía Landy de la cooperativa de segundo grado, es permitirle a las cooperativas que puedan establecer relaciones entre ellas. Lo que pasa es que ya no serían relaciones más bien formales, sino relaciones que irían a un grado mayor desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista productivo, a partir de lograr los encadenamientos que tanto necesita la agricultura y que por la integración perfectamente se pueden lograr, pero para ello hay que poner a todos los actores en igualdad de condiciones. Y desde el punto de vista social, Ernel, porque estos aspectos son todavía en el campo más económico. Sí, pero esos aspectos son esenciales realmente para crear esas condiciones, esas mejores condiciones en el campo cubano. Yo diría que el campo cubano tiene una situación de heterogeneidad también muy marcada por la situación económica de cada una de estas familias que viven de la agricultura, del trabajo agrícola, y por lo tanto no podemos hablar en sentido general porque hay sectores, digamos, productivos que tienen muy buenas condiciones de vida, han logrado un alto bienestar económico y social, y hay otros que tienen una peor situación porque tenemos asalariados, tenemos eso que tú llamaste que nosotros hace ya más de 20 años señalábamos, la orientalización de la fuerza de trabajo, la migración del oriente hacia occidente buscando trabajo, y es en la agricultura donde más fácilmente lo encuentran, o en la construcción, lo decía Fidel en un discurso también en la asamblea. Ahora, de lo que se trata es de que todos los que trabajan en la agricultura tengan los ingresos que le permitan tener un bienestar adecuado y que haya también una inversión en infraestructura social que es indispensable, y estoy pensando no tanto en el mundo que rodea al occidente de Cuba, donde ahí yo sé que hay problemas, pero estoy pensando sobre todo en las zonas montañosas del país y las zonas más alejadas. Los niveles de inversión ahí se han restringido, incluso en algunas de las políticas de los últimos años, teniendo en cuenta aminorar costos de determinados servicios, se redujeron determinados servicios, se concentraron más bien los servicios, y eso afectó también a la población rural. Tenemos que buscar la manera adecuada de tener unos servicios que sean adecuados para ese sector, que no puede ser igual que el urbano, y por lo tanto las escuelas no pueden tener la misma cantidad de estudiantes por aula, tenemos otras, nos van a costar más caro, pero ahí hay que tener en cuenta siempre la importación de 2.000 millones de dólares en alimentos y materias primas, o la producción nacional que debe incluir la inversión. Pongo eso de ejemplo nada más porque hay otros elementos importantes como es la electrificación o puede ser... Pero las cooperativas, los gobiernos locales, tienen una responsabilidad también en esta... El rol más importante en estos momentos en el país, y es la política nacional,
es el rol que puede desempeñar el gobierno municipal orientando todo esto y teniendo un programa de desarrollo que incluya en primer lugar los problemas que tiene el mundo rural, porque allí la ruralidad es más evidente. Esto no es La Habana, no es Santiago de Cuba, no es Camagüey, es en esos municipios que tienen una base agrícola donde el desarrollo transita por la agricultura. Entonces darle más vida a esa inversión, a la inversión social en el sector productivo agrícola. Pero los municipios tienen estrategias de desarrollo territorial y tienen también programas de autoabastecimiento. Se supone que también entonces contribuyan desde esas estrategias a esto, o a la solución, o a contribuir a la solución de alguno de estos problemas. Me queda un último momento, que es: tenemos una ley de soberanía, de seguridad y soberanía alimentaria. ¿Es posible lograr esa seguridad? Esto es un tema de seguridad nacional. ¿Es posible lograrla? Fíjate, Cuba y el gobierno, el país, hace un gran esfuerzo en lograr la seguridad, pero a costa de mucha importación. Entonces, lo que tenemos que lograr, y creo que sí estamos en condiciones, es de lograr la soberanía alimentaria. Y para eso tenemos la ley, tenemos todo un plan que se está implementando, pero pasa por algo que es clave y que yo creo que todavía nos falta, que es la información efectiva para la toma de decisiones sobre esa soberanía y seguridad, que yo creo que son dos elementos clave. Y sí tenemos la base. Hoy están los productores, está la tierra y la decisión del hombre de trabajar. Lo que hay que organizarla y poner el recurso en manos del que produce, en manos donde está la fuerza laboral para producir. Ernel. Yo diría que en realidad hay que hacer un rediseño de estas políticas. Hay que poner en primer lugar en esos municipios que son de base agrícola, el sector agrícola como el elemento central, sin ignorar todas las demás complejidades, pero indiscutiblemente si queremos soberanía alimentaria tenemos que volcarnos hacia la agricultura y resolver este problema en el corto plazo. No estamos hablando del mediano plazo, en el corto plazo, porque el país necesita invertir esos 2.000 millones de dólares en la infraestructura que garantice también bienestar en las ciudades, como puede ser no toda esta infraestructura eléctrica que está tan golpeada, la del transporte, los ferrocarriles. Tenemos que buscar los recursos aquí mismo en el país y para eso hay que desencadenar la producción agrícola nacional. Quiero agradecerle a los invitados, a Juan Carlos, a Landy, Orlando, a Ernel, por su tiempo, por sus conocimientos. Esta es una emisión de Cuadrando la Caja. Recuerde que no necesitamos solamente describir nuestra realidad, es necesario transformarla entre todos. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Timbirichi. Ay, nada más. Timbirichi. Timbirichi.